Hola a todos, bienvenidos una vez más a este espacio de cápsulas bíblicas Medicinas para el Alma, conducido por Mujeres Íntegras. Quien les saluda el día de hoy es su hermana Lorlady Rincón Díaz, y hoy estaremos tocando el tema titulado ¿Cuál es tu decisión? Y al final de este mensaje vamos a poder darle respuesta a esta pregunta. Acompáñanos allí entonces al libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 17 hasta el verso 19. Leemos con la autoridad del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Versículo 19. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva, y en mis alturas me hace andar. Aquí el profeta Habacuc, quien es el que estaba entonando un himno de fe, nos habla acerca del pueblo donde él está, el pueblo de Judá. Y a través de este pasaje nosotros podemos ver que la economía del pueblo de Judá dependía de la agricultura y de la ganadería. El profeta Habacuc, que fue uno de los profetas menores encontrados en la Biblia, le tocó ministrar la angustia de la nación de Judá. Y a pesar de las repetidas llamadas de atención, donde Habacuc llamó al pueblo al arrepentimiento, la nación de Judá se negó a tener un cambio de sus hábitos y de su mala conducta. Habacuc, al observar la violencia y la injusticia que existía en Judá, clamó al Señor con preguntas un tanto desconcertantes. Le preguntaba al Señor: ¿por qué prosperan los malvados en medio de tu pueblo? ¿Por qué son los justos abatidos? Entonces aquí la respuesta de Dios fue muy impresionante, dadas las condiciones que tenía este pueblo de Judá. Dios le aseguró al profeta Habacuc que él estaba haciendo algo especial. Dios instruyó y le mostró al profeta Habacuc de manera paciente hasta que él pudo entender y comprender lo que Dios quería hablarle. Y su respuesta frente a estas preguntas lo hizo a través de este himno de fe. Y en esta alabanza encontramos respuesta que quizás nosotros estamos buscando el día de hoy. En la actualidad observamos que hay una situación económica que no está afectando solamente a un país, está afectando a todas las naciones de la tierra. Estos versículos que acabamos de leer son parte de una profecía que fue cumplida por Dios al pueblo de Judá. Habacuc estaba precisando a través de estos textos el momento el cual era una condición económica crítica que estaba sucediendo, estaba por suceder en el pueblo de Judá. Pero a pesar de que todos esos recursos le faltaran, a pesar de que el sustento le fuese quitado, el profeta sabía que su verdadero sustento no dependía de la economía, sino que dependía de la presencia de Dios. Pero revisamos la respuesta de Dios frente a las preguntas que le hacía el profeta Habacuc, allí en el capítulo 2, versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Le estaba diciendo el Señor al profeta. Y nosotros tenemos dos opciones. Primero, acoger una actitud de confianza a Dios. Y lo segundo es negar o rechazar lo que Dios nos muestra a través de su palabra. Nuestro accionar va a depender de lo que hay en nuestro corazón. A través de la palabra de Dios nosotros podemos entender que la realidad de un cristiano fiel va a depender pura y exclusivamente de su dependencia en Dios, de su confianza en la palabra de Dios, y como consecuencia entonces esto traerá de parte de nosotros obediencia a nuestro Señor. Lo único que ha permanecido constante y que permanecerá por siempre es la palabra de Dios. Esto es algo que nos queda claro a través del profeta Isaías cuando dijo: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios permanece para siempre. Y no nos vamos muy lejos, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice en el libro de Marcos: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
La realidad es que a través de la Biblia nosotros podemos encontrar que confiar en Dios, en otras palabras, tener fe en Dios, es lo único que ha logrado cambios en el mundo. Por ejemplo, ¿por qué Noé construyó el arca? ¿Por qué Abraham llevó a su hijo Isaac a sacrificar? ¿Por qué regresó Moisés a Egipto para liberar al pueblo de la esclavitud? Pues bien, Dios mismo les pidió que lo hicieran, ¿verdad? ¿Cuál fue la decisión que tomaron estos tres grandes hombres? Es creer, confiar y obedecer lo que Dios les había dicho. Dios se lo había comentado a ellos y ellos escogieron confiar en Dios, en su palabra y no en lo que el mundo pudiera opinar de ellos. Así que el vivir por fe es conforme a lo que la palabra de Dios nos llama a hacer. Pero sigamos allí con Habacuc. En el versículo 18 dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. No es posible quizás estar alegres, gozoso cuando se ha perdido el empleo o quebró el negocio o ese proyecto de emprendimiento fracasó. No vamos a celebrar que estamos en crisis económica. No vamos a hacer una fiesta cuando el banco nos pasa una notificación diciéndonos que nos va a quitar nuestra vivienda. Claro que no. Pero el profeta Habacuc no nos está diciendo aquí es que se gocen en medio de todas esas cosas que está pasando. Él les está diciendo, miren, a pesar de cualquier circunstancia que pueda suceder a nuestro alrededor o en nuestra vida, lo importante es mantener nuestra mirada fija en Dios. No la partes de allí, no desvíes tu fe, no pierdas la esperanza en Dios. Tú y yo sabemos que lo que está por pasar en el futuro va a ser más complicado que lo que estamos viviendo ahora. Pero recuerda que Dios tiene el control. Él no ha soltado el control frente a las situaciones adversas en nuestra vida. Y termina en el versículo 19 y atento a esto que aquí encontrarás respuesta a esta pregunta. El verso 19 dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. Esto aquí donde dice, el cual hace mis pies como de cierva, vamos a cambiarlo por, da a mis pies la ligereza de una gacela. La gacela es un animal muy ágil, muy rápido. Para poder sobrevivir en los campos abiertos donde se encuentra, debe estar atento todo el tiempo, ya que su única defensa es huir de los animales depredadores. Además de esto, la gacela tiene unas patas bien diseñadas para que pueda subir y mantener esos pasos firmes en áreas montañosas. Dios nos ha diseñado de tal forma que podamos equiparnos a través de su palabra para que podamos seguir dando pasos firmes y subir por encima de cualquier situación o dificultad. La clave de todo esto lo encontramos aquí donde dice, y en mis alturas me hace andar. Pero nosotros somos los que tenemos que escoger. Nosotros somos los que escogemos en permanecer en la llanura siempre huyendo o subir y permanecer en las alturas ante la presencia de Dios, donde siempre vamos a encontrar refugio, donde siempre vamos a encontrar una puerta de salida y respuestas a nuestras necesidades. Tú puedes escoger en permanecer en un estado de depresión, de desolación, de angustia, de tristeza, o permanecer en un lugar de gozo ante la presencia de Dios. Tú puedes escoger entre confiar en tu propia fuerza o confiar en el poder de Dios. Así que, ¿cuál es tu decisión el día de hoy? ¿Confiar en Dios o confiar en tus fuerzas? ¿Obedecer la palabra de Dios o rebeldizarte sobre lo que Dios te ha dicho, sobre lo que Dios te ha informado que hagas? Dios está allí dispuesto a darnos siempre lo mejor, pero es nuestra decisión. Es el camino que nosotros decidimos andar. Es lo que nos va a llevar a tener una vida agradable delante de Dios, una vida abundante, así como Dios lo ha dicho en su palabra, o permanecer siempre en el dolor, en la angustia, en la desesperanza. Ha sido por hoy este tema, ha sido por hoy esta pregunta y la respuesta la tienes tú. ¿Cuál es tu decisión? ¿Qué camino vas a tomar frente a esa circunstancia que estás viviendo? Dios te ha dejado respuestas. Allí están para que tú puedas examinarlas y tomar la mejor decisión. Dios te bendiga, Dios te guarde.